Buenos días, estoy aquí hoy con micro para que se escuche mejor, que creo que los otros vídeos igual no se oían del todo bien. Primera frase: niño, partido, pelota, portería, gol. Segunda frase: levantarme, asearme, desayunar, estudiar, comer. Tercera frase: bien, aquí, mal, ahora, después, fácilmente, rápidamente. Hasta aquí. Podríamos seguir haciendo frases que, aunque podemos intuir por dónde va el sentido, seguramente que no entendemos y que estamos pensando, pero este hombre, ¿qué dice, no? Se ha vuelto tonto con el confinamiento. ¿Por qué? Porque estoy usando solo un tipo de palabras, no estoy haciendo frases como correspondería, no estoy haciendo frases siguiendo las normas no escritas, pero que todos tenemos en la cabeza y que hace que nos podamos entender. ¿Qué ha pasado en la primera frase? Que solo he usado nombres. En la segunda, solo he usado verbos. En la tercera, solo he usado adverbios. Cuarta, no la he hecho, pero me la invento ahora mismo. Divertido, entretenido, bonito, extravagante, súper divertido. Tampoco. Estoy usando solo adjetivos. Si solo uso un tipo de palabras, no puedo hacer una frase bien. Para hacer una frase bonita, que se entienda, necesito mezclarlo todo. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a repasar y a recordar los tipos de palabras. Los tipos de palabras son como los colores. Para que un cuadro sea bonito, necesito un poco de cada. Para que una frase sea bonita, necesito un poco de cada. Especialmente dos: los nombres y los verbos. Los nombres sirven para decir cómo se llaman las cosas, para poner nombre a las cosas, nombres o sustantivos, poner nombre a las cosas. Clase, biblioteca, libro, globo, suelo, techo, profesor, cara, dedos, vídeo. Los sustantivos sirven para poner nombre y los podemos usar en masculino, en femenino, en singular, en plural, etcétera, etcétera. Pueden ser propios, pueden ser comunes. Está todo explicado, solo un pequeño repaso. Los verbos indican las acciones, cosas que podemos hacer con las cosas, Cosas concretas o cosas también abstractas. Por ejemplo, yo con el cerebro puedo pensar, con los ojos puedo ver, con la boca puedo comer, con la boca puedo hablar, con las manos puedo acariciar, con el corazón puedo sentir, puedo querer. ¿Os fijáis que los verbos siempre acaban en ar, en er, en ir? Es la característica propia de los verbos, aunque luego no hablamos con infinitivos, que es como se llaman a cantar, beber, comer, partir, sino que hablamos con los verbos conjugados. Ya hicimos una actividad que hicisteis muy bien la semana pasada. Los verbos los tenemos que conjugar, es decir, si soy yo, yo como; si eres tú, tú comes. Si es en el pasado, yo comí, yo comía; si es en el presente, yo como; si es en el futuro, yo comeré. Me ha salido el verbo comer, pero no tengo hambre, que acabo de desayunar. Seguimos. Otro tipo de palabras que hemos repasado ya, los determinantes. ¿Para qué sirven los determinantes? Para determinar, para concretar. Yo no puedo hablar en general, libro. Tengo que decir este libro, tengo que decir mi libro, tengo que decir aquel libro, tengo que decir estos libros, y así con todo. Recordad que también hemos repasado los artículos, el la, los las, los posesivos, mío, tuyo, suyo, mi, tu, su, los demostrativos, este, ese, aquel, los indefinidos. Los indefinidos es esto: algunos, bastantes, muchos. Los determinantes también pueden estar en masculino, en femenino, en singular y en plural. Cuarto tipo de palabras que ya hemos estudiado y repasado, los adjetivos. Los usamos constantemente, desde los colores, que yo insistía mucho, que no sabéis qué adjetivo poner, un color. ¿Cómo son las cosas? Son divertidas, son bonitas, son abstractas, son verdes, son grandes, son pequeñas,
etc. Adjetivos, cómo son las cosas. Pasamos ahora a tipos de palabras que aún no hemos repasado y que, aunque sea muy superficialmente, por lo menos que sepáis que existen y en los cursos siguientes los seguiréis trabajando. 5. Los adverbios. Adverbios. Nos dicen cosas de los verbos. Vamos a repasar solo 3 tipos de adverbios. Los que nos dicen cuándo, los que nos dicen cómo y los que nos dicen dónde. Pero en adverbios, en una palabra. ¿Dónde? En mi casa. Eso no es un adverbio. Eso es mi posesivo, casa, nombre. ¿Qué es los adverbios? Cuando eso lo decimos con una palabra. Por ejemplo, ¿dónde? Aquí. ¿Dónde? Allí. ¿Dónde? Allá. Eso para responder a la pregunta ¿dónde? Para responder a la pregunta ¿cómo? Bien, mal, fácilmente, difícilmente, cómodamente. Fijaros que aquí tenemos la trampa o el truco de poner todas estas palabras que acaban en mente. A ver, si recuerdo, hemos dicho dónde, hemos dicho cómo, nos falta decir cuándo. También son adverbios cuando respondemos a la pregunta ¿cuándo? Hoy, mañana, en una palabra. ¿Cuándo? La semana que viene no, en una palabra. Hoy, mañana, ahora, después. Todo eso son los adverbios. Las palabras, una palabra que responden a las preguntas cómo, cuándo, dónde. Existen muchos más adverbios. Por ejemplo, 2 importantísimos, sí y no. Pero eso es ya para más adelante. Otros tipos de palabras, y pasamos ya a las más complicadas. Las preposiciones y las conjunciones. ¿Para qué sirven las preposiciones y las conjunciones? Simplemente un pequeño anticipo, una pequeña explicación de lo que trabajaréis más adelante. Sirven para relacionar palabras, para relacionar verbos con sustantivos, para relacionar cosas. Hay unas conjunciones que sabéis muy bien. La I, que en castellano siempre es Y. María y Julia. Si no es sí, es O. Por tanto, también será una conjunción María o Julia. Hay otras conjunciones que usan también para matizar las cosas, pero aunque lo dejamos ahí, conjunciones sirven para unir palabras, Juan y María, Juan o Pedro, iba a ir pero me cansé, lo hice aunque me costó. Hay muchísimas conjunciones, no las comentamos más ahora. Y acabo con las preposiciones. ¿Cuáles son las preposiciones? También las palabras que relacionan. También son conocidísimas, también las usamos. No podríamos hablar sin preposiciones. Voy a tu casa. Vengo de Asia. Mi jersey es de lana. Caminamos hacia la salida. Preposiciones. Seguramente que en algún momento os las aprenderéis de memoria, como cuando yo era de vuestra edad, que todavía hoy me acuerdo. Os las digo así, sin mirar. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Un 10 para mí. Preposiciones sirven para relacionar las cosas. Me coloqué detrás de la ventana. Caminé hacia la salida. Estoy entre 2 opciones. Preposiciones, conjunciones. Ahora que os suenen, conocer 4 o 5 las más importantes, tanto preposiciones como conjunciones, y ya las trabajaremos más adelante. He ido dejando para el final un tipo de palabras que las usamos muy fácil, pero que a veces cuesta identificar porque se pueden confundir con los determinantes. Son los pronombres. Pronombres, la palabra que sustituye al nombre. ¿Juan os está hablando? No, yo os estoy hablando. Yo es un pronombre, es la palabra que uso para no decir Juan. Las usamos constantemente. Los más importantes, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Ellas,
nosotras, vosotras, ella, etc. Masculino, femenino, yo, nosotros, singular, plural. Estos son los más importantes, pero luego hay muchísimos, porque si yo digo aquel libro no me gusta y quito libro, aquel libro que era un determinante, lo he dicho bien, y un nombre, aquel libro y quito libro, me queda aquel no me gusta y aquel automáticamente, Harry Potter, varita mágica, ha dejado de ser demostrativo, determinante demostrativo, para pasar a ser un pronombre. Pronombre es cuando cogemos la varita mágica, desaparece, y desaparecen los nombres, pero dejamos el determinante o dejamos algún otro palabra, los pronombres, para saber de qué van las cosas. Otro ejemplo, han venido muchos niños, pero muchos, borro niños, no sabían la respuesta. No tiene mucho sentido la frase. Muchos no supieron la respuesta. Pues si digo muchos y no digo muchos niños, muchas niñas, solo digo muchos, eso es un pronombre. Hasta aquí este repaso a las partes de la oración. En resumen, sustantivos, verbos, determinantes, adjetivos, los que hemos trabajado más en clase, pronombres, que sustituyen a los nombres, y los que hemos presentado hoy para que los trabajéis ahora y en el futuro, adverbio, conjunción y preposición. Buena tarea.